Muy buenas cinéfilos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva crítica en el canal. Hoy toca una crítica bastante especial porque es una película, bueno, de las que más esperaba este año y que creo que es una de las películas a seguir. Estoy hablando de Infinity Pool, la nueva película de Brandon Cronenberg. Brandon Cronenberg, hijo de David Cronenberg, creo que no hace falta presentación de este segundo. Y la verdad es que es una cinta bastante rara, extraña, que creo que va a dividir, o que creo que ha dividido bastante porque en algunos países ya se ha estrenado. Pero bueno, vengo a daros mi opinión sincera como fan del terror, fan del suspense, como lo quieras llamar, y fan de este tipo de películas, y fan sobre todo de David Cronenberg, que es un crack. Unas imágenes de Infinity Pool y comenzamos. You could just sit there and watch it happen. You know, James, do you worry they got the wrong man? Dirige Brandon Cronenberg, director que en su haber solamente tiene 4 películas. Comenzó en el 2012 con Antiviral, una película, la verdad, bastante guay, bastante buena, aunque creo que careció del amor, por así decirlo, ¿no? O del favor del público y de la crítica, porque también tuvo críticas bastante divisorias. En 2019 trajo un cortometraje llamado Please Speak Continuously and Describe Your Experiences as They Come to You. Es largo de narices, Brandon, ¿por qué me haces esto? Pero también era bastante chulo de ver, al menos visual. Ya la historia, pues bueno, dejaba mucho que desear. En 2020, un año después, llegó Possessor and Cat, una película, de acuerdo, en la que pues como su padre, ¿no?, dio rienda suelta a todo el tema del terror más, no gore, ¿no?, pero más inteligente, más visual, abstracto. Creo que es mi película favorita de Brandon Cronenberg, sin ninguna duda. Y luego ya en 2023 ha traído esta Infinity Pool con un reparto estelar con Alexander Skarsgård y Mia Goth ahí al frente del reparto. Y por esto vamos a comenzar a hablar de la película, ¿no?, porque Mia Goth y Alexander Skarsgård están portentosos en sus interpretaciones. Sus personajes, de acuerdo, son como piezas en clave de un puzzle que no terminas de convencer del todo, pero la verdad es que aunque veas las incógnitas y te quedes pensando en madre mía, ¿por qué no conozco nada de este personaje y tal? Eso poco que conoces o eso poco que quizás no conoces es lo que hace interesante este tipo de personajes. Son personajes totalmente opacos, o sea, no conoces nada de ellos, ni en un flashback, ni en nada, solamente conoces lo que te cuentan otros personajes. Por tanto, tú te haces una especie de idea basada en eso que te cuentan. O la realidad obviamente puede ser distinta y ahí tenemos los giros de guión, ¿no? Las transformaciones narrativas para que te vuele la cabeza. En este caso Infinity Pool trata sobre eso, trata sobre unos personajes, ¿no?, que aparentemente parece que no están del todo muy bien psicológicamente hablando, pero luego te vas dando cuenta de que ni los monstruos son tan monstruos, ni de que los buenos pues son tan buenos. ¿Una película de buenos y malos? Pues depende de donde pongas tú tu línea. O sea, es una película que va mucho más allá de una línea que marca el propio director. Es una película que se puede leer en varias líneas. Bueno, tú puedes tener una opinión, yo puedo tener otra. Es una película totalmente divisoria y entiendo el porqué. Los personajes en sí no son atractivos de ver narrativamente hablando, porque es lo que digo, son totalmente opacos, pero sí que es verdad que durante todo el deterioro que sufren, ¿no?, aquí no vemos ningún desarrollo, aquí es completamente el antidesarrollo, van para atrás totalmente, ¿no?, verde y para la luz, van para lo oscuro y nos muestra Brandon Cronenberg cómo de cruel puede ser el ser humano, mezclado también con mensajes de crítica social. Pero en sí las interpretaciones de Mia Goth y Alexander Skarsgård son de 10 y son lo mejor de la película. Luego yo hay algo que pongo como bueno porque a mí me gustan las películas que me rayen la cabeza, ¿no? Y aquí tenemos que Brandon Cronenberg utiliza la confusión visual para complemento, ¿no?, de una narrativa que, bueno, en sí es una narrativa sólida, es una película que de guión es bastante sólida, no hay conveniencias de guión, todo pasa por algo, pero sí que es verdad que es bastante variable. ¿Qué me refiero? Pues muy bien, a ver, imaginaos una secuencia en la que están hablando dos personajes y de repente Brandon Cronenberg nos pone secuencias pues sangrientas, ¿no?, de estos dos personajes que crean una confusión en el espectador de decir, la puede matar o lo puede matar, aquí puede pasar algo sangriento, aunque luego no acabe pasando nada
nada, ¿no? Pero simplemente ese juego visual lo que quiere lograr es confundir al espectador, confundirle aún más de lo que ya está, porque como he dicho es una película que confunde bastante y que no sabes por dónde van a ir los tiros, y que entiendo totalmente el por qué es tan divisoria. Entonces, ¿por qué lo pongo como bueno? Algo que puede dividir a la gente. Pues muy bien, porque creo que el cine es eso también, el cine es división de opiniones, el cine también es vivirlo de una sensación o vivirlo de una manera diferente al resto. Entonces para mí esta confusión visual, artísticamente hablando, me parece brutal. Narrativamente hablando, como digo, ahí ya puede ser algo mucho más variable de opinar, porque sí que es verdad que visualmente la película de 10, o sea, de 10, pero narrativamente hablando me deja de ver muchas cosas, en el sentido de que creo que Brandon Cronenberg busca mucho más lo llamativo visual que lo llamativo narrativo, y eso pues se acaba pegando. Lo que hablar es Brandon Cronenberg, ¿no? Porque aquí hace un homenaje a la dirección de su padre totalmente y de forma soberbia, ¿no? Estos juegos abstractos visuales, estos juegos de confundir al espectador, de traernos narrativas que nos confundan y que nos lleven a pensar de un personaje una cosa y de un personaje otra cosa, para que luego acabe siendo otra cosa totalmente distinta y muy loca. Aquí Brandon sabe lo bueno que tenía su padre, ¿no? Lo que hizo su padre, pues ser quien es, ¿no? Y trata de plasmarlo, trata de hacer algún tipo de homenaje, aunque lógicamente él sabe que no es su padre. Por tanto, no es que trate de imitarle, sino que trata de hacer un homenaje, porque esta película, Infinity Pool, podría ser una película de David Cronenberg a la perfección. Entonces, en ese sentido, creo que Brandon hace un gran trabajo. Pero bueno, no todo es bueno en la película, no todo es bueno, no todo me ha gustado. De hecho, yo creo que estoy ahí, entre si me gusta, no me gusta, estoy todavía pensándomelo. Es una película que me ha dejado bastante marcado. ¿Y por qué digo que estoy así? Pues bien, algo malo que comentar es el ritmo. O sea, el ritmo narrativo de la película es súper lento. O sea, cuando te quieres meter ya en el meollo del asunto, que dice Brandon, venga, vamos ya para adentro, al grano, han pasado ya 40 minutos de película. Entonces, y luego ya cuando todo se desvela, ha pasado 1 hora y 40 de 2 horas que dura. O sea, es una película bastante larga que creo que se va a veces por unos derroteros que quizás no tenía que haber tocado. ¿Es interesante lo que muestra? Pues sí, es interesante visualmente hablando, pero narrativamente hablando quizás se repita un poco en muchos de los hechos. Por tanto, creo que quizás, pues eso, ¿no? Un poquito menos de duración podría haber sido hasta bueno para la película. Y de la confusión visual, como os he explicado, también hay que hablar del montaje, ¿no? Porque el montaje, al mezclar estas confusiones visuales, nuestro querido Brandon tiene en la cabeza, lo que hace es perder al espectador, no saber en qué punto está de la historia. O sea, yo hay muchas veces que cuando me ponían esta especie como, no son flashback ni flash forward, son como rayadas de Brandon para rayar al espectador, ¿no? O sea, no las pone para mucho más, ¿no? Entonces cuando las pone, yo llego a un momento, no sé qué es real, qué no es real, ¿no? Y eso para mí es algo que puede perder bastante al público si no es fan de este tipo de películas. Por tanto, creo que pues se le ha ido la pinza un poquito aquí al querido Brandon. Y lo último que hay que comentar, ¿no? Que ya lo he medio tocado, no es que tarda en arrancar. Es una película que no te mete en el meollo a los 20 minutos, te mete casi a la hora, ¿no? Por tanto, no es una película con una estructura sólida como puede tener cualquier tipo de película, ¿no? Con planteamiento, nudo y desenlace. Aquí normalmente el planteamiento está a los 20 minutos de ruptura, ¿no? Que ahí dices, vale, ahí ya hay que meter al espectador otra vez, ¿no? Brandon no, Brandon va mucho más allá y pasa de esos 20 minutos y su presentación dura 1 hora, casi prácticamente, el nudo una media hora y el desenlace otra media hora. Entonces esa presentación es la que creo que debería haber cortado un poco. Pero en conclusión, Infinity Pool creo que en sí es una película que con el paso del tiempo dará la plaza que necesita o que quiere, ¿no? A ver, al fin y al cabo, si te gustan este tipo de películas, te va a gustar. Si te gusta el director, si te gusta David Cronenberg, te va a gustar este tipo de películas. Un terror mucho más independiente, pero con huella y marca de director, ¿no? Una marca bastante extraña, ¿no? O sea, si te gusta este tipo de películas, si te gustan las películas de la carrera de Cronenberg, esta película te va a gustar. Si no, pues creo que te va a aburrir bastante. O sea, yo aguanté porque me gusta David Cronenberg, me gusta lo que Brandon quiere proponernos con su carrera, pero en realidad creo que al espectador medio le puede llegar a aburrir. Pero bueno, no hay mejor crítico que uno mismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, cinéfilos. Si os ha gustado, pues un like, si no, pues un dislike. Recordad suscribiros, activar la campanita y recordad que nos vemos en próximos vídeos como siempre. Chao.